Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gusto de verles, poder estar reunidos una vez más para aprender de la palabra del Señor. Voy a hablar del pacto de gracia. Llegamos dentro de lo que es el pacto al pacto de gracia. Recordemos que nosotros dijimos que habían tres grandes pactos. ¿Recuerdan cuáles son los hermanos de Linares? De redención. Pacto de redención. Obras. Exactamente. Pacto de redención, obras y gracia. Ya tenemos estos tres grandes pactos revelados en la palabra de Dios, que son hitos muy importantes. Y dijimos que pacto era una declaración de la voluntad soberana de Dios. Dios declarando su voluntad, diciendo las formas en que Él se va a relacionar con el hombre y cómo el hombre va a disfrutar de las bendiciones de Dios que era establecido. Entonces dice la Escritura que nosotros en el antiguo pacto éramos ajenos a las promesas o a los pactos de la promesa. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, de las promesas y de los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Efesios capítulo 2. Entonces nosotros vemos en la Biblia estos tres grandes pactos. El pacto de redención lo vimos la semana pasada y hablamos de que es un pacto intratrinitario, o sea, hecho por la Trinidad de Dios antes de la fundación del mundo. Vimos textos que nos hablan de eso en el Evangelio de Juan, sobre todo, donde Cristo dice que el Padre, Él venía a hacer la voluntad del Padre, lo que el Padre le mandó a hacer. Le dice a los discípulos también en Lucas capítulo 22 que Él les asignó un pacto, así como el Padre, o les asignó un reino, perdón, así como el Padre se lo asignó a Él, o Él le pactó un reino. Esa es la traducción de la palabra ahí en el griego de asignar. Él les pactó un reino, así como el Padre se lo pactó a Él también. Entonces, el Padre le dio al Hijo un pueblo por el cual el Hijo debía morir en la cruz del Calvario. O sea, ese pacto de gracia, el que vamos a ver hoy, fue establecido en el decreto de Dios antes de la fundación del mundo. Dijimos que el pacto de redención es el mapa, ¿cierto? El plano, ahí está la palabra, el plano del edificio que se va a construir. Ahí fue establecido, fue diseñado, fue dibujado. Y el pacto de gracia es el edificio construido. Entonces, el pacto de gracia cumple el pacto de redención. Es el cumplimiento del pacto de redención. ¿Y qué hace necesario para nosotros el pacto de gracia? Bueno, justamente el que Adán haya roto el pacto de obras que Dios había hecho con él, para relacionarse con él. Entonces, luego que Adán cae, rompe el pacto de obras, Dios da una promesa del pacto de gracia, aunque estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios comienza a revelarlo a través de promesas en el antiguo pacto y dice que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Ahí tenemos una mención del Evangelio, o el Evangelio en pañales, en una semilla, una pequeña semilla que se va revelando de ahí en adelante a través de toda la Escritura. Y se va revelando esa promesa a través de pactos bíblicos, a través de pactos que nosotros vemos en la Biblia. Por ejemplo, Dios hace un pacto con Noé, que nos revela y nos apunta al pacto de gracia. Dios hace un pacto con Abraham, que nos revela y apunta al pacto de gracia. Dios luego hace un pacto con Moisés, que es el antiguo pacto, ¿cierto? Y una extensión del pacto con Abraham, y Dios a través de ese pacto nos revela el pacto de gracia. Luego Dios hace un pacto con David, y también a través de ese pacto nos revela más del pacto de gracia. Y hasta que llega a su cumplimiento, esa semilla ya está creciendo y llega a su cumplimiento y es un árbol ya grande, frondoso, en el nuevo pacto, en Cristo. Ahí se cumple. Cristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Entonces, hermanos, el nuevo pacto lo hemos anunciado, prometido en el Antiguo Testamento, pero es revelado y cumplido en el Nuevo Testamento. Estaba en sombras, estaba mostrando lo que había de venir, pero se cumple plenamente en el nuevo pacto.
¿Cómo eran salvos los creyentes del antiguo pacto? ¿Cómo eran salvos los creyentes antes de Cristo? Bueno, ellos eran salvos mirando hacia el futuro, mirando la promesa de este pacto de gracia. Esa promesa tenía poder para salvar a los que creían por la fe. Entonces ellos tenían que tomar la cuerda de ese lado, del otro lado. Nosotros la tomamos también del otro lado, ¿cierto? Mirando hacia el pasado y ellos mirando hacia el futuro. Pero es la misma cuerda, la salvación por gracia, por medio de la fe. Para poder ser salvos, los creyentes tenían que creer por la fe en la promesa. La promesa iba creciendo, iba revelándose más y más de manera progresiva, pero los creyentes tenían que creer en la promesa. Por eso Hebreos 11 nos dice, por la fe Abel, por la fe Moisés. Creyeron no recibiendo lo prometido, pero mirándolo de lejos. Ellos miraban la promesa del Redentor. Hebreos 11 nos habla de esa lista de fe de aquellos que creyeron en la promesa de Cristo, la promesa del Mesías. Entonces, para nosotros entrar al pacto de gracia necesitamos fe en Jesucristo. En el antiguo pacto, los miembros del pacto no solamente eran miembros, solamente eran miembros los que pertenecían al pueblo de Israel y todos aquellos que eran descendientes de ese pueblo. O sea, podían ser parte del pacto por linaje. Eran los padres y los hijos podían ser parte de ese pacto. Por eso eran circuncidados los niños, ¿cierto? Desde pequeños, como pertenecientes a ese pacto. Entonces era por linaje. En el nuevo pacto, que es un mejor pacto con mejores promesas, no es por linaje, sino por la fe. Por la fe en Jesucristo. Ahora, los que pertenecían al antiguo pacto, los que pertenecían a ese pacto revelado en el Antiguo Testamento, eran miembros por linaje y no necesariamente todos los miembros del pacto eran creyentes. Habían apóstatas. Recuerden que murió una generación en el desierto que no creyó, que era apóstata. ¿Cómo podían ser salvos los que estaban dentro del pacto? Bueno, por la fe. Los beneficios que tenían de ser parte del pacto era recibir las promesas, recibir la revelación, ver la manifestación de la gloria de Dios para salvación, pero no necesariamente les aseguraba la salvación. En cambio, en el nuevo pacto, que es un mejor pacto con mejores promesas, como dice la Escritura, dice la palabra que en ese pacto, los pertenecientes al pacto, todos le conocen. Todos conocen a Dios. Todos conocen al Señor. ¿Por qué? Porque es por la fe, no es por linaje, sino que se necesita fe para pertenecer al pacto. O sea, es para los elegidos de Dios, para los creyentes. Estamos en una relación de pacto con Dios a través de Cristo. Y ahí tenemos nuestra diferencia con nuestros hermanos presbiterianos. Entonces ellos creen que también los niños, hijos de los creyentes, pertenecen al pacto al igual que el antiguo pacto, por eso es que bautizan infantes, ¿cierto? Como señal de que los hijos también gozan del pacto de gracia. Y eso nosotros no lo creemos como bautistas reformados. Entonces solo se puede entrar por la fe en la obra de Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces la iglesia visible, la iglesia de Cristo, solamente puede estar compuesta por los que depositan fe en Él. Entonces nosotros no podemos decir que nuestros hijos también pertenecen al pacto. Nosotros oramos para que ellos crean en Jesucristo y puedan ser parte del pacto de gracia. Capítulo 26 de la Confesión, que es de la Iglesia, párrafo 2, dice lo siguiente: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. O sea, ¿de qué están compuestas las congregaciones? De aquellos que profesan fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo Jesús. Entonces, se necesita fe para pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces, todos los que están bajo el pacto de gracia son salvos, son creyentes. Nuestros hijos o los bebés no están en el pacto de gracia, por lo tanto no pueden recibir la señal del pacto. ¿Cuáles son las señales de este pacto? El bautismo y la cena del Señor. Solamente los que están dentro del pacto pueden recibir esas señales.
Porque si no tendríamos que decir que el sacrificio de Cristo de alguna forma se hace eficaz también en nuestros hijos, porque están en el pacto de gracia. Bien, vamos a ver entonces el desarrollo de este pacto de gracia a través de la Escritura. Por ejemplo, nosotros en los relatos bíblicos desde el Génesis ya vemos señales, manifestaciones, sombras de lo que había de venir, sombras de este pacto de gracia. Por ejemplo, en el relato de Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano Abel, vemos nosotros que ellos entregan una ofrenda a Dios, que esa ofrenda, probablemente por lo que vemos en la Escritura, Dios la había determinado desde Adán, o Adán debería haberle enseñado a sus hijos qué tipo de ofrenda ellos debían traer delante de Dios, la cual apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué desagradó a Dios la ofrenda de Caín y Dios aceptó la ofrenda de Abel? Bueno, porque el sacrificio de Abel era un cordero, era un animal. Dios no había pedido el fruto de la tierra, sino un sacrificio que apuntara a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debía tener relación de acuerdo a la promesa del pacto, ese sacrificio. Nosotros vemos también que en el Génesis, después que el hombre pecó, el hombre comenzó a morir como consecuencia del pecado. El hombre comenzó a gustar de la muerte. Hay capítulos tristes en la Escritura donde dice que comienzan a nacer los hombres y engendran hijos y luego murieron, y después murió a tal edad y murió. Eso vemos las consecuencias desastrosas del pecado que trajo como consecuencia la muerte. Pero también vemos que nos da luces, pequeños rayos de luz de la promesa de redención, porque Dios cumple su pacto. Dios había dicho que la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y nos dice que un hombre dentro de esa descendencia caminó con Dios y fue llevado por Dios, ¿cierto? Y nos gustó de la muerte como lo fue. ¿Quién? Enoc. Y Hebreos 11, si nosotros vamos a Hebreos 11, el capítulo de los hombres de fe, Hebreos 11, versículos 5 y 6, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, por la fe, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, nos dice que Enoc puso su fe en la promesa. Enoc puso su fe en la revelación que había de esa promesa de Génesis 3:15, esa promesa del pacto de gracia. Después vemos que la maldad aumenta, a pesar que Dios había castigado al hombre por su pecado, había traído consecuencias no solamente de muerte en el hombre, sino también en la tierra, en la creación. La creación había sido afectada producto del pecado, pero aún así el hombre tenía un corazón de continuo, dice la Biblia, solamente al mal. Y pareciera que la promesa fuera a diluirse dentro de la historia de la redención en el Génesis, y Dios decide raer al hombre, decide raer la humanidad. ¿Y qué envía Dios? Un diluvio. Envía un diluvio. Y Dios dice: voy a raer al hombre de la tierra, voy a destruir al hombre. Y aparece un hombre, ¿cierto? En la historia bíblica, en el relato bíblico, Génesis 5. ¿Cómo se llamaba este hombre? Noé. Capítulo 5, verso 29. Dice: y llamó su nombre Noé. Verso 28. Vivió Amec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, había nociones, vestigios en la mente de las personas que vendría aquel que iba a salvarlos, que iba a aliviarlos de la maldición. Ellos pensaron que quizás en Noé iban a llevar el cumplimiento de esa promesa de Dios, que la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a herir a la serpiente en la cabeza. O sea, ellos sabían que había una promesa de parte de Dios que debía cumplirse, y pensaron que era en Noé, que significa consuelo o descanso su nombre, y dice: este nos aliviará de nuestras obras.
y del trabajo de nuestras manos. Pero no era Noé el Salvador. No era Noé el que iba a salvar. Y en Génesis 6:18 dice, mas estableceré, verso 17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Dios establece un pacto con Noé. Y Dios, a través de este pacto con Noé y con la humanidad, ¿cierto?, con la preservación de la humanidad, Él nos revela también de una forma el pacto de gracia. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Bueno, tenemos tipos y sombras que nos apuntan el pacto de gracia. Por ejemplo, siempre se habla de que el arca ahí representa a quién. ¿A quién apunta el arca que construyó Noé? A Cristo. ¿Por qué? Porque el arca fue la que salvó a esta familia en medio del diluvio, en medio de esta tempestad. Y bueno, Cristo también así es nuestra arca, es nuestro Salvador. Entonces apunta en símbolos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo este pacto nos apunta directamente al pacto de gracia? Bueno, a través de la familia preservada. Dios preservó a la familia de la cual iba a cumplir su pacto. Porque a través de un hijo de Noé, llamado Sem, viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios preserva a la familia de la cual iba a traer a la simiente de la mujer. Iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de este pacto del Génesis, este pacto con Noé, es un pacto con Noé, los animales, la humanidad, la tierra, Dios nos revela también el pacto de gracia. La señal de este pacto era un arco, ¿cierto?, que se iba a formar en el cielo, y cada vez que vieran ese arco iris, ¿cierto?, se iban a acordar del pacto de Dios. Del pacto de Dios. O sea, este pacto tenía una señal. Muchos de los pactos bíblicos tenían señales. El pacto con Abraham tenía la circuncisión, este pacto tenía el arco iris. El nuevo pacto tiene las ordenanzas, el bautismo y la cena, que son señales del pacto de gracia, de que estamos dentro de ese pacto. Por eso la cena y el bautismo son ¿para quién? Para creyentes, para aquellos que han creído en Cristo. Entonces, ¿cómo nos revela el pacto con el pacto de gracia? A través de la preservación de la simiente de la mujer. El pacto noémico nos muestra la gracia de Dios, que Dios cumple su pacto, que Dios cumple lo que promete. Nos muestra su gracia al preservar su descendencia. A pesar de todo, a pesar de la maldad del hombre, del corazón del hombre que era de continuo solamente al mal, Dios quiso preservar a una familia de la cual iba a traer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el hombre siguió haciendo mal después de Noé, su familia, su descendencia, siguieron pecando, quisieron hacerse un nombre en un momento, una torre, dejando afuera a Dios, ¿cierto? Y en ese momento también lo que Dios hace es confundir las lenguas y separar las naciones. Pero aún así Él siguió revelando su plan redentor. Eso lo vemos hasta el capítulo 11, ¿cierto?, del Génesis. El capítulo 1, si ustedes se han dado cuenta, el Génesis tiene dos grandes divisiones, capítulo 1 al 11 y 2 al 50. El 1 al 11 habla de la historia a nivel general, mundial, pero del 2 al 50 se centra solamente en la descendencia de Abraham, en el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 12 ya nosotros vemos otro pacto, otra promesa que es muy importante. Se desarrolla la promesa a través de Abraham. Esta semilla que fue revelada en Génesis 3:15 comienza a crecer, ya una pequeña planta, ¿cierto?, comienza a salir de esta semilla que fue sembrada en Génesis 3:15. Mira, vamos a Génesis capítulo 12. También Esteban, si usted lee la historia de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando muere Esteban ahí como mártir de la iglesia, él le llama a este pacto con Abraham, le llama el pacto de circuncisión. Se llama pacto abrahámico, vimos el pacto noético o noémico con Noé, y este pacto abrahámico o pacto de circuncisión, así le llama Esteban en el capítulo 7. Capítulo 12 del Génesis, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti
una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí tenemos otro pacto de Dios con Abraham, el pacto abrámico que se va revelando en los capítulos siguientes también del Génesis. ¿Cuál es este pacto? Bueno, era un pacto de obras, porque que tenía dos promesas o dos dimensiones en estas promesas, una terrenal y una espiritual. En las promesas terrenales era un pacto de obras porque el pueblo debía obedecer para poder recibir las promesas de Dios. De hecho, cuando se explaya este pacto en el monte Sinaí, en el pacto con Moisés, se dan leyes de cómo debía cumplirse este pacto. Entonces era un pacto de obras y Israel iba a disfrutar de las promesas de Dios, de la comunión con Dios y de la presencia de Dios y de la bendición de Dios en la tierra. Ellos debían ser obedientes a la ley. Tenemos en Deuteronomio las bendiciones y maldiciones por la obediencia y desobediencia a este pacto. Entonces, en esta esfera terrenal de este pacto, Dios le promete a Abraham una tierra, Canaán, y una descendencia, un linaje, la nación de Israel, que iba a ser como la estrella de los cielos y como la arena que estaba en la orilla del mar. O sea, hay unas promesas terrenales que Dios cumplió. Nosotros vemos el libro de Josué, en los capítulos finales, que dice que todo lo que Dios le prometió a Israel se cumplió. Es por eso que no esperamos promesas futuras, como dicen otros hermanos, que han de cumplirse en Israel, porque ya todo lo que prometió por el lado terrenal, las promesas terrenales, Dios las cumplió con Israel. Dios le dio su tierra y le dio su descendencia. Ellos rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Entonces no hay promesas hoy día para Israel futuras, sino que las promesas que algunos dicen se deben cumplir en Israel, se cumplen verdaderamente en el Israel de Dios, en el Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la dimensión terrenal de esta promesa, pero hay otra dimensión o promesas espirituales dentro de este pacto con Abraham. ¿Cuáles son? En tu simiente, le dice Dios, serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí comienza a crecer la revelación de este pacto de gracia. Comienza a crecer la promesa. Ya no es solamente la simiente de la mujer, sino que Dios ahora le dice a Abraham que en su simiente, en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, iba a venir un descendiente de Abraham, en el cual iba a bendecir a las naciones. Y este descendiente no era Isaac. Este descendiente no se está refiriendo a los hijos físicos de Abraham, sino que se está refiriendo al linaje de Abraham que vendría un día, que sería nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el Nuevo Testamento nos revela eso. Vamos a Gálatas. Gálatas es importantísimo para eso. Gálatas, capítulo 3. O sea, a través de un anciano con una esposa estéril, Dios iba a traer a aquel que iba a ir a la serpiente en la cabeza. O sea, Dios iba a actuar milagrosamente a través de estos hombres para traer al Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3. Verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, ¿y qué dice ahora, hermanos? La cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Ahí el texto en Gálatas nos lo dice claramente. O sea, estos pactos eran sombras de lo que había de venir. Finalmente, estos pactos bíblicos nos apuntaban al pacto de gracia a través de las promesas espirituales, a través de las sombras. Como dije, era un pacto condicional, un pacto de obras para el pueblo de Israel, porque debían obedecer la ley de Dios para cumplir las promesas. Y aquí es donde se da inicio al antiguo pacto, que después se establece en el monte Sinaí, pero era incondicional en cuanto a las promesas espirituales de que un día vendría la simiente de la mujer.
Y esa simiente de la mujer, el cual nuestro Señor Jesucristo, iba a cumplir por nosotros todo el pacto, todo lo que Dios demandaba, todo el antiguo pacto. Todo lo que Dios decía que nosotros debíamos obedecer. Es lo que dice Juan capítulo 8. ¿Conoció Abraham el Evangelio? ¿Estaba entendiendo Abraham lo que estaba recibiendo de parte de Dios? Sí, él entendía. De acuerdo a lo revelado, no entendía como nosotros lo vemos hoy, porque no tenía la Escritura, no tenía Gálatas para leer, pero sí él entendía. Por eso él creyó por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó Abraham? En la promesa. En la promesa de salvación, en la promesa del que había de venir. Entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire lo que dice Juan 8:56. Juan 8:56. Dice: Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. O sea, Cristo está diciendo, Abraham se gozó de ver mi día. Cuando él recibió la promesa, cuando él se le dio una revelación del Evangelio, él se gozó al ver mi día. Él creyó por la fe. Creyó sin haber recibido lo prometido. Pero mirándolo de lejos, dice Hebreos 11, y aguardándolo, esperándolo. Él creyó a Dios. Dios en Génesis 22 vuelve a reiterar la promesa a Abraham. Génesis 22. Cuando Abraham obedece a Dios y evidencia que era un cristiano verdadero, evidencia que había creído verdaderamente, ofreciendo a su propio hijo Isaac, en el verso 18 Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que la simiente de Abraham es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El que vendría del linaje físico de Abraham sería aquel que valiera la serpiente en la cabeza. Pero los hijos de la promesa, los hijos del linaje de Abraham o de la simiente de la mujer o de Cristo serían por la fe y no por linaje físico. Entonces nosotros vemos por qué Dios preservó a un pueblo en el Antiguo Pacto. Porque Dios reveló de esa forma el Antiguo Pacto a través de la nación de Israel, porque Dios quería traer su palabra a través de ese pueblo. Dios quería traer al descendiente de Abraham, de un pueblo puro. Tenía que ser un linaje puro. Por eso Dios no lo dejaba mezclarse con otras naciones. Porque de ahí, de esa nación, de esa descendencia, iba a venir el Mesías. Pero nunca el plan de Dios fue Israel, primeramente. El plan perfecto de Dios siempre fue la iglesia, que en su simiente, a través de Israel, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el plan eterno de Dios. Por eso dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Entonces, con la descendencia natural de Abraham, con la descendencia física de Abraham, Dios hizo un pacto de obras. Este pueblo no cumplió el pacto, por eso perdió la tierra, perdió las promesas de Dios. Pero el pacto de gracia se hace con la descendencia espiritual. Este pacto nos revelaba algo espiritual, que era que la simiente de Abraham iba a venir, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y Él iba a cumplir el pacto por nosotros. Él iba a cumplir la ley por nosotros, porque el hombre y el pueblo de Israel mostró que no podía obedecer. Miren, Gálatas, vamos de nuevo a Gálatas. Capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 6. Verso 6, Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Jesús mismo le dijo a los fariseos que eran hijos de Abraham por linaje, por la sangre. Dios le dijo: ustedes son de su padre el diablo. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Ellos decían, Cristo le dijo: no, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque los hijos de Abraham son por la fe. Ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, en el nuevo pacto,
los pertenecientes al pacto no son por linaje, no son por ser del pueblo de Israel, son por ser creyentes en Cristo, por la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, verso 7, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, mire lo que dice. ¿Se da cuenta que el plan de Dios final no era con Israel, sino con la iglesia? La iglesia que se compone tanto de israelitas como de gentiles, de judíos y gentiles, dice el verso 8, y la Escritura previendo, me gusta este versículo, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, la Escritura, ya previendo lo que Dios iba a hacer, sabiendo que Dios iba a salvar a un pueblo, de gentiles también, dice de antemano le dio a Abraham, ¿qué? La buena nueva. ¿Cuál es la definición de buena nueva? ¿Qué es? El Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. Entonces, ¿qué le dio Dios a Abraham? El Evangelio, anticipadamente. ¿Cuándo se lo dio? Cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, le estaba revelando a Cristo a través de esa promesa. Cristo le ha revelado. Capítulo 4 de Gálatas dice, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumplió el pacto, vino el cumplimiento del tiempo que se había establecido en el pacto de redención, para cumplir el pacto de gracia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, en ese cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Gálatas 4, verso 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Por qué se escribió Gálatas? Porque habían judaizantes que querían contaminar la iglesia, diciéndoles que vivían bajo la ley, bajo el yugo de la ley, cuando ya no estamos bajo la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros. Muchas gracias. Porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, lo que está diciendo el texto es que esta Agar se trata de una alegoría del antiguo pacto, del monte Sinaí, de la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, entendiendo esta alegoría, ¿cierto?, de Agar y, en este caso, Sara. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice? Somos hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Los creyentes, nosotros. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, ya no estamos bajo la esclavitud, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Ya no estamos bajo esa esclavitud de la ley, porque somos hijos de la promesa. Cristo ya ha cumplido la ley por nosotros, hermanos. Cristo cumplió el pacto de obras para que nosotros viviéramos con libertad en Él, libres en Él. Entonces, sin la semilla física de Abraham, o sea, Cristo, ¿de dónde iba a venir Cristo? No tendríamos descendencia espiritual de creyentes. Cristo vino a cumplir el pacto. Y este pacto noético y este pacto abrahámico nos revelan el pacto de gracia, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, el pacto mosaico, que es la extensión de este pacto abrahámico, el pacto con Moisés, el pacto del Sinaí. Note, está el pacto noético,
luego el pacto abrahámico o pacto de circuncisión, luego el pacto con Moisés, que se llama pacto mosaico o pacto del Sinaí. ¿Por qué? Porque se hizo en el monte Sinaí. Y luego tenemos el pacto davídico, que es el pacto con David, para luego llegar al nuevo pacto. Así que vamos a ir viendo esos pactos en las próximas clases. Bien, oremos, hermanos. Amado Dios, te glorificamos y alabamos por tu grande misericordia. Padre, queremos pedirte que en tu gracia, Señor, tú nos permitas ver en las maravillas de tu ley, que nos permitas ver lo grande que tú eres, Señor, y lo maravilloso que has sido al revelarnos tu santo pacto. Gracias, Señor, porque te has acordado de nosotros. Gracias, Señor, porque nos miraste desde antes de la fundación del mundo. Gracias por Cristo, que es el cumplimiento de todas las promesas y del pacto de redención. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.